Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez con dos dibujos, con este dibujo que es de mayo del 2025. Y sí, es un dibujo que hice pensando en hacer una especie de varios dibujos parecidos. Y son los personajes de una historia, pero así dibujados como con estilo de personas importantes, nobles, pero de distintas épocas. Y sí, aquí dibujé a Charlotte, creo que era su nombre. Tendría que mirarlo, pero pues nada, pero sí creo que Charlotte era el nombre. Y es realmente un personaje secundario y es, digamos, la prima del antagonista villano de la historia, como uno pueda pensar. Y sí, no sé qué importancia ella hubiera tenido en la historia, porque pues después no seguía escribiendo. Y el rato que no escribo, me gustaría, pero... O sea, en cuanto a escribir, me da mucha rabia porque estoy muy drenada. Antes yo escribía muchísimo, diferentes historias, y ya es como que no puedo y tengo pues un bloque creativo desde hace bastante tiempo. Y al menos estoy contenta porque pues dibujar más o menos funciona todavía. Así que sí. Y sí, ella es pues eso, una noble. Y la historia no está puesta pues en esa época, sino más como una utopía moderna. Pero sí. Y alguna vez intenté hacer el dibujo, pero no me gustó. Así que volví a hacerlo con un estilo más consistente, usando un poco de referencia en la forma del vestido, también del peinado, que no me convence del todo, pero pues nada, le quise dar un peinado de la época en su momento. Y ahora que lo veo, o sea, hubo un tiempo que estaba como, ay, ¿por qué le hice ese peinado? Pero ahora que lo veo, después de tanto tiempo, está como, está bien, está bien. Y sí, ¿qué más puedo decir? Ahora mismo, por eso quiero terminar de grabar esto, porque yo tengo el almacenamiento de la tablet bastante poquito, porque la tablet pues es del 2018, me parece que la compré, y no tiene tanto almacenamiento. Y claro, grabo los vídeos y me toman muchísimo, porque pues los dibujos tardan su tiempito. No sé qué habrá tardado, la verdad, pero yo le calculo 2 horas y pico, hasta 3 horas. Bueno, 3 horas no creo, pero sí 2 horas y pico sí puede ser. Más porque, claro, este dibujo tiene ese estilo de líneas que para mí era muy importante, porque yo lo quería hacer a ese estilo. Más porque en aquel momento dibujaba mucho así con líneas, y en realidad es un estilo que me gusta mucho. Quizás porque sí, me gusta, o sea, tiene como carácter. Pero claro, se demora bastante, a diferencia, digamos, de mi estilo habitual. Y sí, no sé qué mucho más decir sobre el dibujo en sí. Me gusta, lo hice pues ya digo hace bastante tiempo atrás. Es curioso pensar porque pues era bastante diferente mi vida en aquel momento.
porque todavía está en la escuela y estaba más bien preocupada por mis exámenes finales. Que la verdad, o sea, en sí me fueron bien los exámenes finales, pero me fue peor de lo que debería. Porque recuerdo que el examen era oral. Y era mi primer examen oral que yo tenía. Y la profesora no ayudó porque me interrumpía mucho y me robaba la concentración. Y sí, o sea, estaba bastante decepcionada por la época. Bueno, en esta época no, pero ya en el segundo dibujo. Porque mis exámenes fueron, no sé, como en junio por ahí. Así que sí, curioso pensar en eso. Aunque es como a la vez me calma pensar en eso porque ahora mismo estoy pasando también por varias situaciones estresantes y sí, es como al final las cosas se solucionan, uno quiera o no. Así que sí, o sea, pensar a veces en el pasado también sirve para ver, es como, ok, tuve este problema y ahora ese problema realmente con mi vida no tiene nada que ver y me agobié mucho. Obviamente, no diría que no me afectó porque sí, o sea, el pasado al menos a mí me afecta bastante. Y claro, al final las cosas que pasan, si te sientes que te han tratado mal o que no te escuchan, que te interrumpen, tanto en el ámbito de la escuela como quizás familiar, al final pues sí te afecta, porque piensas, ok, ¿qué me va a escuchar? Y sí, o sea, es un poco deprimente pensándolo. Pero sí, al menos los problemas van cambiando un poco. Y sí, y me desperté bien negativa. Pero sí. ¿Qué más puedo decir? Ayer, porque también estaba jugando Minecraft y me morí. Entonces me fui a la cama. Que bueno, en parte bien que me morí porque pues nada, me fui a dormir por fin. Porque me fui a dormir, no sé, a las 3 de la mañana o así. Muy tarde, no tenía sueño, para nada. Y no sé cómo no tenía sueño, la verdad, porque llevo toda la semana durmiendo como 6 horas por día. Y sí, quizás para algunos es mucho, pero para una persona se supone que debe de dormir 8 y una mujer se supone que debe de dormir más todavía. Pero sí, ayer también casi dormí 1 hora más de lo que debería y casi llego tarde a unas prácticas. Y sí, menos mal que pongo 2 despertadores, uno cuando me despierto y otro cuando salgo de casa. Y sí, llegué a tiempo. Pero bueno, por otra parte, ¿qué puedo decir? O sea, tuve unas prácticas en una empresa y eso fue muy interesante, me gustó mucho. Fue una semana y me enseñaron mucho. Que yo estoy estudiando como programación para máquinas. Bueno, no es que estoy estudiando eso, pero es lo que me enseñaron en la empresa un poco, o sea, programar máquinas que después trabajan el metal. Y sí, ¿no? O sea, fue una gran experiencia. Ya casi está terminado el dibujo. Me gusta mucho cómo le queda el azul a Charlotte. Se me hace tan raro su nombre ahora, porque cuando yo creé a este personaje yo no conocía a una Charlotte
Y pues nada, ahora conozco a Charlotte. Aquí el dibujo en blanco y negro y en color, porque sí, las dos versiones me gustan. El segundo dibujo creo que no lo creé con ningún propósito, sino simplemente quería dibujar a Tempia. Y sí creo que está también un poco como, ok, qué forma tienen sus ojos, a diferencia de otros personajes. Y sus ojos sí como que los hice más cuadrados. Y sí me gustan así. Aunque, o sea, me gusta el dibujo y sí siento que es ella, pero a la vez siento que está un poco muy huesuda para mi gusto. O sea, no para mi gusto, pero para ser ella. Yo me la imagino un poco menos huesuda, pero bueno, supongo que ella también va subiendo, bajando de peso, yo qué sé. Y sí, pero sí, siento un poco muy huesuda esta dibujada. Este dibujo lo dibujé en junio, que explica quizás también por qué Tempia se ve cansada, porque como ya dije, estaba muy decepcionada por mis exámenes. Y claro, todos estaréis como, bueno, tus exámenes, ¿cómo fueron? O sea, prácticamente en vez de sacar un 10, saqué yo que sé un 9. Así que sí. Pero a la vez es como era una escuela de arte. O sea, yo sabía que podía sacar el 10. Y también había estudiado para sacar el 10. O sea, yo sí creo que era por los profesores un poco. Porque también hubo un problema con una compañera, o sea, con dos compañeros de clase. Como que los profesores les dijeron a esos dos compañeros de clase que todos nosotros de la clase como que no los queríamos o que nos parecían que ellos eran muy molestos o algo así. Y claro, porque una era como muy es que yo no sé también por qué. Porque a mí, como te digo, nunca me molestó su carácter. A mí me parecía muy curioso. Pero sí tenía como un carácter muy extrovertido, muy enérgico. Y sí, ¿no? Y parece que a los profesores le pareció que su carácter era un poco demasiado, o yo qué sé qué. O no le gustó porque ella empezó a ir seguía en mi escuela y a la vez empezó a ir a la universidad y estaba haciendo las dos cosas a la vez. No sé, pero en fin, después yo qué sé qué profesor se inventó como que todos en la clase habíamos dicho que no los queríamos. Y eso a mí obviamente me molestó mucho porque porque sí, porque de primeras me parecía muy injusto porque que digan pues que no les cae bien ellos, pero que no nos metan a todos ahí. Y yo sé que por mi clase la mayoría, o sea, y hasta los que pudieran haber tenido alguna crítica no lo hubieran expresado así. Y a la mayoría, los que estaban más o menos de mi edad, les daba bastante lo mismo. O sea, no lo mismo, pero sí, o sea, no. Y entonces, claro, una vez un profesor llegó y dijo que también, o sea, él no tenía la culpa porque pues él no sabía mucho de todo el drama, pero él estaba como, ay, yo no entiendo todo ese drama. Y entonces, claro, yo dije algo porque me sentó mal por mis compañeros a los que les había pasado eso. Y me sentó mal porque pues el drama lo había creado yo no sé qué profesor y ahora porque los otros preguntan que si es verdad que hemos dicho eso, o sea, lo siento, pero eso no es que ellos crearon el drama. Es que si un profesor o una profesora dicen, todos los de la clase han dicho que prefieren no tenerte,
Y ellos pues nada, hacen eso, entonces sí. Dije algo y sí, yo creo que eso hizo que me valorasen más estrictamente que al resto. Entonces en 2 clases saqué, digamos, un 9 en vez de un 10. Bueno, esto fue un poco mi rant. Gracias por escucharme. Hasta el siguiente video.